Y hemos dividido este libro, como sabemos ya, en tres grandes secciones. Lo que es el llamado al arrepentimiento, primera. La segunda sección, que eran las visiones. La tercera sección, que es lo que ya hemos terminado. Básicamente vamos a resumir todo, hacer un repaso para que tengamos este conocimiento fresco antes de pasar a la próxima sesión, que trataba sobre el ayuno, promesas y reivindicación del pueblo de Israel de parte de Jehová Dios. Y la cuarta sesión, que vamos a comenzar el próximo domingo, que trata sobre el tema escatológico, capítulos 9 al 14, pero a su vez esta sesión está dividida en dos partes, lo que es el castigo a los enemigos del pueblo de Dios y la reivindicación del pueblo de Israel, del capítulo 9 al 11. Ahora, del 12 al 14 es lo que se llama en el Viejo Testamento el día de Jehová, o el día del Señor. Vamos a estar dividiendo esta sesión en estas dos grandes partes, pero hoy vamos a hacer este resumen. Pero antes quería compartir con ustedes, tenemos buenas noticias para la iglesia. Esto lo hemos tenido en oración varios meses, hermano. Yo he estado orando por esto varios meses. Consulté esto con las personas indicadas, primeramente con nuestro pastor, para, ¿verdad?, como el líder de la iglesia tuviera la aprobación. Hablé también con los líderes, con nuestro director de escuela dominical, nuestro hermano Omar, y con la secretaria de iglesia. Indirectamente hablamos con el hermano Julio, pero indirectamente hablamos con ella sobre esto que queremos hacer, hermano. Queremos enfocarnos cada día más y más en la palabra de Dios en esta iglesia local. Yo sé que sabemos todo que es el propósito de Dios, es el propósito y la misión de nuestro pastor y de todos aquellos hombres y mujeres que estamos al lado de él para ayudarle. Y así como toda la Grace, todos los laicos, debemos estar enfocados en eso, en crecer en el conocimiento de Dios. Hermano, para bendición nuestra, hemos tenido buena respuesta. Estamos trabajando con Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones. Le hice un requerimiento a ellos sobre la necesidad de nuestra iglesia local de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y todos conocemos lo que es Casa Bautista de Publicaciones, una editorial muy seria en lo que publica de nuestra denominación, de nuestra doctrina. Así que todo el material que sale a través de Casa Bautista de Publicaciones, hermanos, es examinado con una grande lupa. Son muy cuidadosos los autores que escriben estos libros. Nuestra hermana Gloria Mendoza, a cual le agradecemos mucho, ella ha dispuesto un material para nuestra iglesia. Vamos a hacerlo vamos a comenzar primeramente con la escuela dominical. Aquellos hermanos que tengan asistencia perfecta en la escuela dominical, a fin de año, vamos a comenzar esto próximo domingo. Estamos haciendo el anuncio para que ya del próximo domingo todos estemos preparados. Del próximo domingo hasta el último domingo de diciembre, nuestro hermano Omar y nuestra hermana Miriam van a estar llevando esta asistencia. Para estos hermanos que tengan asistencia perfecta, puedan adquirir algún material de Casa Bautista de Publicaciones que ellos nos están donando a nosotros como ministerio. Y ese gran premio va a ser la Biblia de Estudio Mundo Hispano, una Biblia que salió recientemente. Nosotros tuvimos la oportunidad de 3 semanas antes de salir al mercado, ellos nos envían este material. Y hermano, realmente hay muchas Biblias de estudio, pero esta está fuera, nosotros decimos fuera de liga, tremenda. El pastor ya ha estado repasando un poco el material y ha podido corroborar de que es tremenda Biblia de estudio. Básicamente lo que usted tiene en sus manos es una enciclopedia, Biblia Estudia Enciclopedia, y vamos a hacer presentar básicamente, vamos a tomar 5 o 6 minutos para esto, porque corresponde también, si nos están haciendo estos regalos, podemos también anunciarlo a la congregación. Básicamente está la Biblia tapa dura. Hermanos, cerca de 3.000 páginas de pura erudición bíblica, sólida en doctrina. Así que los hermanos que tengan asistencia perfecta, vamos a estar regalando 2 Biblias tapa dura, como esta, y una Biblia en piel europea. Básicamente contiene el mismo material, pero ya esto es lo que llamamos la Biblia de lujo. Una Biblia básicamente es lo mismo, pero está en las páginas un poco más finas, bordes dorados y piel de cuero europea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si de los que asisten a la escuela dominical hay 20 hermanos que tienen asistencia perfecta, solamente hay 3 Biblias, una de piel y 2 de tapadura. Aunque todos los hermanos sean 20, 25, 30, van a tener su obsequio por asistencia perfecta. ¿Qué estamos hablando? Quizás no la Biblia de estudio, pero quizás un comentario bíblico, un diccionario bíblico, alguna otra Biblia en otra versión de estudio.
algo se va a poder obsequiar a estos hermanos que tengan asistencia perfecta. De estos hermanos que tengan asistencia perfecta, vamos a hacer una ronda de preguntas sobre todo lo que hemos venido estudiando, comenzando el próximo domingo, cuando entramos en la cuarta sesión de Zacarías. Y estas preguntas van a estar siendo evaluadas por el pastor y por mi persona para seleccionar quiénes son los que se van a llevar este premio. O sea que el primer domingo de enero vamos a estar haciendo entrega de las Biblias de estudio y de todo el material a aquellos hermanos que tengan asistencia perfecta. ¿Qué estamos buscando con esto? Asistencia a la escuela dominical, hermanos, porque tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos un grupo, ¿verdad?, que cada día va creciendo sobre lo que es evangelismo. Tenemos que estar preparados en la palabra de Dios para todo aquel que os demande sobre las cosas del Señor. Y ese básicamente es el enfoque, y gracias a Dios que hemos podido hacer esto. Voy a presentar, si estamos listos, hermano Julio, voy a presentar un breve video de qué se trata esta Biblia de estudio para que ustedes tengan más o menos un panorama y que nos animemos recordemos, hermanos, no es el premio, no es la Biblia, es la inquietud, la necesidad que tenemos nosotros de la palabra de Dios, de que crezcamos todos como iglesia en la palabra de Dios. Vamos a hacer esta presentación, son algunos 6-7 minutos la presentación de la Biblia para que veamos de qué se trata el material. Editorial Mundo Hispano presenta Biblia de Estudio Mundo Hispano. Una Biblia para pastores, predicadores, maestros y estudiosos de la Biblia. En la Biblia de Estudio Mundo Hispano, usted encontrará el sabor clásico de los textos de Casiodoro de Reina. Oh. Está automático. Editorial Mundo Hispano presenta Biblia de Estudio Mundo Hispano. Una Biblia para pastores, predicadores, maestros y estudiosos de la Biblia. En la Biblia de Estudio Mundo Hispano, usted encontrará el sabor clásico de los textos de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera, y sus varias revisiones, generalmente aceptadas por el pueblo evangélico. El texto que hoy integra la Biblia de Estudio Mundo Hispano contiene la versión Mundo Hispano, versión que es un esfuerzo por comunicar el mensaje en el idioma que hablamos los hispanoparlantes. El texto es honesto y confiable y responde al estudio profundo y concienzudo de eruditos a través del tiempo. Y en especial, sus comentarios son preparados en su integridad por escritores teólogos, hombres y mujeres de habla hispana. La Biblia de Estudio Mundo Hispano es una verdadera caja de herramientas con más de 4,000 notas explicativas que aclaran el significado del texto bíblico. Las notas misionológicas llevan este símbolo. En ellas usted podrá sentirse guiado para animar a su congregación a participar en el crecimiento del reino de Dios. Cuando se encuentre con este símbolo, se trata de notas sobre ética. Ellas nos guían al conocimiento y práctica de los valores bíblicos para la vida. Las notas apologéticas se identifican con este símbolo y a través de ellas se proporcionan razones para la defensa de la doctrina bíblica. Si usted ve este símbolo, se trata de notas de hermenéutica. Exponen lo que dice la Biblia en su contexto y las enseñanzas para hoy. Las notas arqueológicas las podrá distinguir porque se acompañan de este símbolo. Ellas facilitan la comprensión del texto bíblico y su relación en la historia y cultura de la Biblia. El trasfondo cultural del texto se identificará con este símbolo. En estas notas se ofrecen datos que ayudan a la comprensión de las épocas bíblicas. Las notas textuales y de traducción se identifican así, y con ellas se explica el significado del texto bíblico y su aplicación para nuestros días. Al comienzo de cada libro de la Biblia, encontrará usted páginas a todo color que le mostrarán la estructura de cada libro, el texto mismo e ilustraciones de varios tipos, además de una introducción a cada libro preparada por escritores reconocidos en el mundo de habla hispana. Encontrará también una tabla cronológica muy completa que sitúa el libro
en los años en que sucede lo que está ahí narrado, aparte de situarlo en las historias de esos tiempos. La Biblia de Estudio Mundo Hispano contiene la versión Mundo Hispano. En esta versión se ha hecho un esfuerzo por mejorar y acercar el contenido de la palabra del Señor a los lectores de habla hispana. Algunos de esos cambios son, por ejemplo, la palabra Jehová se ha cambiado a la palabra Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra Señor es más que un nombre. La palabra Señor es el reconocimiento de la soberanía, de la autoridad, del dominio y del control que Dios tiene sobre su creación y también sobre la historia de la humanidad. Eso le incluye a usted, me incluye a mí. Otro cambio es el cambio de vosotros a ustedes. De esta manera nos comunicamos con el pueblo que habla el lenguaje de América Latina. También se han hecho, por supuesto, los arreglos verbales que corresponden al uso de la forma usted. Otro cambio importante tiene que ver con las medidas de longitud, de capacidad y de volumen. Se han convertido al sistema métrico decimal. Así, por ejemplo, cuando encontramos en la narración del libro de Lucas 24 que dos caminantes iban hacia Emaús y habían caminado como 60 estadios. Uno se pregunta, ¿cuánto o a qué equivale 60 estadios? La lectura nueva de Lucas nos dice que habían caminado 11 kilómetros. También ha habido un cambio en las monedas. Por supuesto, son aproximaciones para saber los equivalentes en oro o en plata. Otro cambio muy importante en esta Biblia de estudio y en la versión Mundo Hispano es el uso de los nombres propios. A veces es difícil saber si la persona era un hombre o una mujer. Para ayudarnos, los traductores de la Biblia nos dicen que han puesto una S cuando se trata de un nombre masculino y han dejado una vocal cuando se trata de un nombre femenino. Por ejemplo, la palabra Ana. Ana se refiere al nombre propio de una mujer, pero si es un varón sería Anás. Y por supuesto, Anás ya se refiere a un hombre. Otro de los cambios muy importantes es el escribir los números con letras y no con números. Los autores de la Biblia escribieron los números con letras. Y eso es un elemento valioso porque resuelve muchos de los problemas que encontramos hoy día de personas haciendo sumas y restas acerca de cosas que la verdad la Biblia no nos dice que podemos hacer ese tipo de juego con los números. Son más de 2.700 páginas a todo color con información que le ayudará en el estudio de la palabra. Más de 70 mapas, muchísimas fotos, más de 300 ilustraciones que nos ayudarán a entender mejor el texto, a lo menos 10.000 referencias cruzadas que nos explican la Biblia por la misma Biblia. Además, el sistema de medidas moderno es una traducción moderadamente actual de los pesos y medidas en el sistema métrico decimal. Por ejemplo, donde antes la Biblia decía: el efa y el bato tendrán la misma capacidad. Un bato debe contener la décima parte de un homer y una efa la décima parte del homer. El patrón de medida será el homer. Ezequiel 45:11. Ahora dice: la medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El patrón de medida será 200 litros y luego medidas que sean la décima parte y la centésima parte. Ezequiel 45:11. Al estudiar la Biblia de Estudio Mundo Hispano, usted encontrará 10 artículos de fondo preparados por teólogos de países tan diversos como Argentina, Colombia, Estados Unidos o España, entre otros. Son más de 50 autores
los que han entregado sus conocimientos y capacidades para que podamos hacer de esta la Biblia de Estudio Mundo Hispano, una herramienta de trabajo para todos quienes quieren conocer mejor la palabra de Dios. Tengo en mis manos la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Esta Biblia ha sido preparada y diseñada con el propósito de ayudar a pastores, predicadores, maestros y toda persona que tiene interés en estudiar con seriedad la palabra de Dios. También tiene ayudas, herramientas de trabajo para quienes tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. Usted como pastor, como maestro, como predicador, está dentro del compromiso de enseñar a otros la palabra del Señor. Además de esta edición de tapa de piel europea, también tenemos una edición de tapa dura. Esta edición tiene las mismas características, pero está hecha con el propósito de estar más al alcance de la mano de usted. Amigos, pastores, colegas maestros, quisiera animarles a hacer 3 cosas. La primera, a mantener un compromiso de estudio de la palabra, que amemos este libro, que vivamos este libro con profundidad. En segundo lugar, que continuemos enseñando a otros lo que Jesús nos pidió que enseñáramos por medio de su palabra. Y en tercer lugar, que lo hagamos con una herramienta apropiada, una herramienta que duplique el impacto de nuestro esfuerzo de comunicar a otros la palabra de Dios. Mi deseo y mi oración es que usted tenga un compromiso con Cristo y con su palabra permanentemente. Además, la Biblia de Estudio Mundo Hispano está acompañada por una plataforma electrónica que usted podrá descargar en su computadora. Esta será una herramienta muy útil de trabajo en donde podrá hacer sus propias anotaciones, elaborar sermones, etc., así como también encontrará muchos materiales adicionales. Una Biblia diseñada para ayudar. Una Biblia diseñada para bendecir. Una Biblia para pastores, predicadores, maestros y estudiosos de la Biblia. Así que, hermano, le animamos a que tome notas del domingo que entren adelante para que puedan estar preparados para este examen final que vamos a tener a los hermanos que tengan asistencia perfecta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, ya usted bien dijo que lo que había eran 3, pero que iban a repartir proyectos, lo que sea. Si en particular uno quisiera comprársela, ¿pudiera haber algún descuento o algo? No quería hablar eso en la congregación porque realmente se puede malinterpretar. Voy a explicar algo. Nosotros llevamos 3 años trabajando con Casa Bautista de Publicaciones. Ellos nos ayudan a nuestro ministerio, nos hacen llegar material y a la vez nosotros los repartimos a algunos pastores que trabajan junto con nosotros, por ejemplo, hermanos como nuestro hermano Gustavo, que va a las cárceles, le brindamos este material. Pero nosotros como ministerio que trabajamos conjuntamente con ellos tenemos básicamente un precio de distribuidor. Esta Biblia, hermano, el precio de lista son $75. En la librería aquí en Fort Myers vale $89.95, la que es de piel. Y esa Biblia podemos conseguirla a la mitad de ese precio. Si algún hermano le interesase la Biblia, ¿verdad?, quiere adquirirla antes de que lleguemos a eso, después del servicio podemos hablar y podemos adquirir. Sí, no, porque aparte de eso yo también estaría interesada en programas para niños. También, después yo le enseño el catálogo, hermano, que es abundante. Pero lo más importante es que lo que queremos, hermano, incentivar a aquellos hermanos que asisten asistencia perfecta y animarlos a que se enfoquen en el estudio bíblico. Básicamente esa es nuestra prioridad. Si Casa Bautista de Publicaciones dice, ¿sabes qué, Carmelo? ¿Cuántos hermanos asistieron perfectamente? 15. Pues vamos a enviar 15. Vamos a orar por eso, que todos los hermanos que tengan asistencia puedan adquirir esta Biblia. Ahora vamos a, importante, vayan tomando nota para que puedan, ¿verdad? Si usted es de los que tiene asistencia perfecta, pueda
tomar estas preguntas al final y pueda recibir una Biblia esta como premio, ¿verdad? Como reconocimiento a la asistencia y esa necesidad del estudio bíblico. Sí, pastor. La idea de tomar las notas, con su permiso, es el hecho que eso nos hace mejores estudiantes. Nosotros no podemos confiar en la capacidad de nuestra mente, porque es muy finita para todo. Pero cuando usted se acostumbra a tomar notas, no solamente es mejor estudiante, sino va a poder acudir a ella. Y la idea también quizás de esto es promover eso en los estudiantes, que se acostumbren a tomar notas de los estudios. Y les vamos a dejar usar las notas en los exámenes, ¿verdad? Seguro, sí. Y inclusive, hermano, tenemos una herramienta, esta iglesia está bendecida, hermano, somos bendecidos tremendamente. Usted sabe cuántos hermanos, escuche, de Bolivia, Argentina, Chile, nos escribe cada semana a través de la escuela dominical que tenemos en esta iglesia local. Inclusive hoy vamos a contestar 2 preguntas de 2 hermanos, uno de Argentina, uno de Chile, sobre lo que dimos el domingo pasado, que estuve hablando con el pastor dice, ¿sabes qué, hermano Carmelo? Tenemos una responsabilidad, no solamente con esta iglesia local, sino con esa iglesia que está a través del internet escuchándonos. O sea que vamos a enfocar la escuela en ese repaso y contestar algunas preguntas y dudas que tengamos nosotros aquí como iglesia local. Y algo muy importante, hermano, aún el pastor con su capacidad teológica, un hombre que fue preparado teológicamente, ¿verdad? Formalmente, aún así, usted ve a nuestro pastor con sus notas. Igual que todo maestro, tenemos nuestras notas, porque aunque hemos estado estudiando toda la semana para esta clase de 50 minutos, hermano, nuestra mente es finita y tenemos que tener ciertas notas para acordarnos de los detalles más importantes, y por eso que siempre, ¿verdad?, que el pastor está predicando, siempre hacer anotaciones. Debemos ser diligentes como aquellos nuestros hermanos de Berea, que Pablo les predicaba, ellos anotaban todo, iban a su casa conforme a la escritura, a ver si todo compaginaba. Y tenemos un hombre serio, hermano, gloria a Dios. Y algo que voy a decir, hermano, debemos ser celosos con la palabra de Dios. El día que yo diga algo aquí frente a la congregación que sea una herejía, usted libremente levante su mano y diga, hermano Carmelo, explíqueme eso con la Biblia. Y el día que yo cometa aquí una herejía grave, corresponde al pastor quitarme el micrófono, tomarme de la mano y echarme fuera de la iglesia. Hermano, voy a comentar esto, que lo compartí con nuestro hermano Julio. ¿Cuántos conocen aquí el ministerio de John MacArthur? John MacArthur, la parte en español es el pastor Henry Tolopilo, y todos los años ellos hacen una convención que se llama Escuela Bíblica Berea, donde van pastores, ministros y laicos a estudiar. Este pastor es argentino, y este pastor hace como 3 semanas me envía unos videos sobre esta conferencia, 11 conferencias, tremendo, hermano. El que quiera de esto puede accesar a nuestra página. Pero algo muy importante, que él cuando comienza, y se trataba sobre la palabra de Dios, era el tema en esa escuela de Berea. Dice que él fue invitado para una prisión en California para que fuese a predicar a los presos. Dice que una prisión estatal de 4,000 presos, pero había allí una congregación de 186 hijos de Dios, que estando presos allí hacían sus cultos cada domingo. Y él dice que cuando les recibe todos los permisos, que entra a la cárcel, dice que ya los guardias lo dejan en manos de los presos. Dice que aquellos eran hombres como si fueran gorilas, así grandísimos, y lo toman por la mano y lo llevan por todo aquel pasillo hasta que llega a la capilla de la iglesia y hace su predicación, hace su estudio bíblico y todo. Cuando termina, lo invitan a comer en la misma prisión, y estando cenando, dice, pastor, lo admiramos a usted, pastor Tolopilo, el pastor MacArthur, porque trazan bien la palabra, son hombres serios en la palabra de Dios. Porque aquí, cuando viene un pastor, escucha, hermano, aquí esta prisión, cuando viene un pastor, que a veces no conocemos quién es, sino que lo trae la institución o el capellán que está a cargo. Mira el celo de estas personas. Cuando ese pastor comete una herejía desde el púlpito, se levanta cualquiera de los que está asistente, levanta la mano, varón, llevas una. La segunda, te vamos a tomar por los brazos, te vamos a sacar de esta institución y no vas a entrar ni a esta ni a ninguna cárcel del estado de California. Y lo han hecho. Pastores que van allí a leer el texto bíblico y a hablar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Estas personas, hermano, ese es el celo que debe haber en la iglesia de Cristo, el celo por la palabra de Dios. Así, hermano, estamos claros para que podamos incentivarnos en este estudio bíblico. Vamos a hacer un breve repaso, capítulos 7 y 8, vamos a hacerlo muy panorámicamente, algunas preguntas, comentarios, dudas que tengamos, que hayamos tenido durante estos 2 capítulos 7 y 8, vamos a corroborarlas hoy, vamos a hacerlas, ponerlas en claro.
Vamos a estudiar lo que es el ayuno reprobado, lo estudiamos en el capítulo 7, versículo 1 al 8. La desobediencia, causa del cautiverio, que eso lo estudiamos en la segunda parte del capítulo 7. Promesas y respuestas sobre el ayuno. Primeramente, el ayuno que Dios reprueba. Vamos a estar discutiendo 2 o 3 versículos de esa sesión, donde eran los versículos, ¿verdad?, que más enfatizaban sobre lo que estamos tratando. Recordemos que en este capítulo 7 los personajes principales era el rey Darío, era el rey que tomó el poder después de Ciro, de este ejército medo-persa, este imperio medo-persa. Rehén-Melech y Sarasaer, que fueron los enviados desde Betel a preguntar sobre el ayuno, y el profeta Zacarías, que es el que está profetizando. También tenemos que incluir aquí al profeta Ageo. Recordemos que Ageo y Zacarías fueron contemporáneos predicando al mismo tiempo. Versículo 7.2, Zacarías 7.2, vamos a dar realce a estos versículos, vamos a estar estudiando 3 versículos de este capítulo. Dice: cuando el pueblo de Betel había enviado a Saraser con Rehén-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Recordemos que estos hombres fueron preguntando sobre los ayunos, estos ayunos que ellos mismos habían instituido. No eran ayunos que Dios había instituido, sino que ellos mismos. Pero recordemos que no estaban haciéndolo para honrar, para adorar, para buscar el favor de Jehová, sino estaban buscándolo con propósito propio. Ellos lo que estaban era recordando el gran dolor, instituyeron estos ayunos, el gran dolor de la quema de Jerusalén, cuando el ejército babilónico sitia, rodea a Jerusalén, son tomados en cautiverio. Hay un gobernante que es nombrado por Nabucodonosor. Gedalías es puesto, solamente dura 2 meses, pone la esperanza en este hombre, y este hombre es muerto por Ismael en una emboscada. Por tanto, estos ayunos no estaban honrando, glorificando a Jehová, sino recordando su gran dolor que habían pasado, y estos 70 años. Y algo muy importante que vamos a ver en el otro versículo, que ellos dicen que después de tantos años, o estos tantos años, y Jehová, recordemos, hermanos, Jehová no puede ser burlado. Jehová conoce todas las cosas. Dice aquí que ellos fueron a implorar el favor de Jehová. ¿Por qué fueron a implorar el favor de Jehová? Porque ya ellos no están en cautiverio, vienen del exilio, ya están en Judá. En otras palabras, era un ayuno egoísta. Estaba ayunando porque estaba fuera, estaba desterrado, exiliado fuera de mi patria, de mi ciudad. Ya no veía el templo, no había esa comunión con Jehová. Por tanto, yo sufrí ese gran dolor y instituí estos ayunos. Ahora, como ya estamos en Judá, se está reedificando el templo, se está reedificando la ciudad y vuelve la comunión. Recordemos, hermanos, que aunque el templo no estaba totalmente construido, lo primero que ellos levantaron fue un altar, y allí habían sacrificios a Jehová. Por tanto, se restauró la comunión con Jehová. Y esta pregunta es egoísta. O sea, ¿seguiremos ayunando más tiempo porque ya estamos aquí? La pregunta que le hacen a Jehová Dios. Por eso están implorando el favor de Jehová. Versículo 3 dice: ¿a qué fueron estos hombres? Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo, ¿cuál fue la pregunta de ellos? ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Hermano, algo muy interesante, porque cuando buscamos esto, yo busqué esta parte en el texto hebreo, y así mismo dice: algunos años. O sea, aún, recordemos, aquí discutimos una de las clases, usted puede, yo, en primera persona, puedo engañar a mi esposa, a mis hijos, a mi pastor, a la congregación, pero cuando yo voy delante del Señor, hermano, quedamos desnudos. Nada queda oculto ante los ojos de Jehová Dios. Algo muy, muy importante. Por tanto, estos hombres están diciendo algunos años. Jehová le contesta en el versículo 5. Vamos a estar leyendo eso. Versículo 5. Dice: Jehová le contesta: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años. O sea, Jehová le está recordando, no es algunos años como están preguntando, no son unos cuantos años, fueron 70 años que estuvieron haciendo estos ayunos.
Algo muy importante, hermano, sobre estos 70 años, que lo discutimos en unas clases, pero anote esto. Muchos teólogos, serios todos, toman estos 70 años desde el primer grupo que fue tomado cautivo, entre ellos el profeta Daniel, en el 606 a.C., hasta que vuelven del exilio a Jerusalén 636, exactamente 70 años. Otros toman estos 70 años desde el 586 a.C., cuando se destruye totalmente la ciudad de Jerusalén, es quemado el templo, destruida la casa real y capturado el rey Sedequías con sus hijos. Recordemos ese evento, lo discutimos aquí. Toman estos 70 años desde el 586, la destrucción total antes de Cristo, hasta el 516, cuando se termina el templo. Recordemos que esta profecía de Zacarías, sobre todo esta tercera sección, entre las visiones y esta sección que trata sobre el ayuno y las promesas de Jehová Dios, habían pasado 2 años. Aquello de las visiones, el llamado arrepentimiento fue en el 520 a.C., ahora estamos hablando del 518. O sea que cuando ellos hacen esta pregunta, ya el templo básicamente estaba a mitad de construcción. De este evento, de esta pregunta, 518, hasta que se pone la última piedra del templo, pasaron 2 años. Por tanto que muchos teólogos, cuando leemos algunos comentarios, ellos toman diferentes fechas. Hermano, eso no es lo importante. Lo importante era que el pueblo fue castigado por la desobediencia, por desoír, por endurecer su corazón y no escuchar a Jehová su Dios. Fueron 70 años, sea cual sea la fecha que usted tome, hermano. Lo que está implicando aquí es la enseñanza de nosotros como iglesia, que aún siendo hijos de Dios, formando parte de la iglesia, si desobedecemos, hermano, viene castigo para nosotros. Porque Dios, al que ama, castiga. Y no quiere, hermano, sobre todo que le obedezcamos a Él. Y dice aquí, esta gente fueron enviados a hablar a los sacerdotes, pero no a cualquier sacerdote, dice a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová. Los verdaderos sacerdotes. ¿Por qué? Habían personas que se llamaban sacerdotes y hacían sacrificios en lugares altos a otros dioses que no eran de Jehová, que no eran verdaderos. O sea, ustedes van a ir de parte del rey, ustedes van a ir allí a preguntarle, no a cualquier persona, ustedes van a ir a preguntarle a los sacerdotes que están en el templo de Jehová. ¿A qué otras personas le iban a preguntar? Y a los profetas. No al rey, no a los ayudantes del rey, no a los coperos, a los profetas. En este caso, los 2 que estaban vigentes, que estaban profetizando para este tiempo contemporáneamente, Ageo y Zacarías. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a los sacerdotes? Recordemos, ellos van a preguntar por un ritual que es el ayuno. ¿Quiénes son los que conocen los rituales del pueblo de Dios? Los sacerdotes. Por tanto, en cuanto al ritual, usted le va a preguntar a los sacerdotes. En cuanto a la contestación que tenga Jehová Dios, a los profetas, porque Jehová Dios hablaba a través de los profetas, en este caso a través de Zacarías y Ageo. Jehová Dios le pregunta, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, Jehová Dios diciéndole a Zacarías, ahora tú vas a hablarle, vas a contestarle esto de mi parte. Recordemos, cada domingo aquí, nuestro pastor Azael González es el vocero, el atalaya, el mensajero de Jehová Dios, de nuestro Dios triuno. Zacarías dice de parte de Jehová, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y 7º mes, estos 70 años, la pregunta que hace Jehová, ¿habéis ayunado para mí? ¿Ustedes lo hicieron para honrarme a mí? Pidiéndome perdón, reconociendo que ese castigo fue justo, que fue lo que se merecían, que envié a 5 profetas presílicos advirtiendo sobre esto. Hermano, no solamente esto, no solamente a Judá, nuestro Dios es sabio. Habían 5 profetas presílicos. Oseas y Amós predicaron al reino del norte, a lo que es Israel, Samaria. Joel, Jeremías y Miqueas le predicaron, le anunciaron esto a Judá, al reino del sur. O sea que todo el país había una amonestación, una advertencia de lo que podía venir. No había excusa para nadie, ni para el reino del norte ni para el reino del sur. Discutimos también que fueron 4 ayunos que instituyó el pueblo. El primer ayuno del 4º mes era en memoria de los sucesos cuando Babilonia abrió la brecha en los muros de la ciudad y los hombres de guerra huyeron. Las personas que se supone que defendieran al pueblo fueron los primeros que salieron corriendo.
Por tanto, ese ayuno del cuarto mes estaba recordando eso, cuando se abre la brecha del muro y el ejército babilónico tiene entrada hacia el interior de la ciudad y toma cautivo a estas primeras personas que fueron exiliados. 2. El ayuno durante el 10º día del quinto mes, que recordaba la quema de Jerusalén y el templo en el 586 a.C. Esto es Segunda de Reyes 25, 8 al 10. Tercer ayuno, el ayuno del 7º mes era en memoria del asesinato de Gedalías, este gobernante que fue puesto temporalmente por Nabucodonosor. ¿Están recordando eso? El 10º mes tenía que ver con los hechos acaecidos anteriormente a la cautividad. Recuerda el principio del ataque contra Jerusalén en el 588. Recordemos, hermanos, fueron varios años sitiando esta ciudad, pero fueron 2 años del 588 al 86 de una constante guerra. No había paz para el que entraba, para el que salía. Una gran hambruna, una gran sequía que sufrió el pueblo por la desobediencia. Vamos a ver ahora la segunda parte. Vamos a ver los dos aspectos importantes, hermanos, tanto para el Viejo Testamento como para esta dispensación de la iglesia. El ayuno. El Antiguo Testamento enseña entonces que existen 2 elementos primordiales para que el ayuno sea aceptable ante Dios. Número 1, que se haga en humildad delante de Jehová. En humildad, hermano, esto no es para usted anunciarlo a todo el mundo, como que está ayunando, como que usted es muy espiritual, muy santo. No, esto es en reverencia, en temor, en humildad delante de Jehová. Segundo, que se acompañe del arrepentimiento y la confesión de pecado. O sea, hermano, la iglesia está totalmente distorsionada. No hacemos ayuno, vamos a ayunar para que Dios nos supla un equipo de sonido nuevo. No. Ayunamos para arrepentirnos por nuestros pecados, buscar el favor de Jehová y confesar nuestros pecados para ser limpiados por el perdón de Dios. Esos son los 2 elementos principales en la dispensación del Antiguo Testamento y hoy día. Hermanos, ¿están vigentes los ayunos? La pregunta que hago. Hoy día están vigentes, hermanos, porque aunque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y hacemos estos ayunos reconociendo que Él es soberano y que necesitamos el favor y su perdón. Hermanos, tenemos el perdón de la vida eterna, pero en nuestro caminar ensuciamos nuestras sandalias y pecamos y fallamos. Y nos desenfocamos del camino del Señor. Y por tanto, estos ayunos lo que estamos buscando es ser cada vez más limpiados. El ayuno 4, vamos a pasar. Se recordaba el principio del ataque en el 588. Eso lo puede buscar en Segunda de Reyes 25.1. Segunda de Reyes 25.1. Ahora, Jesús dijo algo muy importante. Le preguntan los fariseos: pero ¿cómo es posible que tú eras el hombre, de aquel gran hombre, profeta que venía, el Mesías, que anunció tanto Juan el Bautista? ¿Y cómo es posible, hermano, estoy parafraseando, cómo es posible que Juan el Bautista, el que te anunció a ti, sus discípulos ayunaban? Sin embargo, tus discípulos no ayunan. Le preguntaron a Jesús. Jesús dijo: no, lo que pasa es que mientras el esposo está con la novia, ¿estará triste la novia? ¿Estará de luto? O sea, el esposo estaba con la iglesia que le estaba formando, pero cuando le sea quitado el esposo, será necesario ayunar. Discutimos aquí en una de las clases, hermano. Estos apóstoles que caminaron al lado de Jesús, Jesús solamente con mirarlo nada más sabía el pecado que había en su corazón, conocía las intenciones que había en su corazón, atravesaba sus ojos y llegaba a su corazón, a lo más interior del ser humano, al centro de su ser. Pero cuando le sea quitado, será necesario los ayunos. Y una de las enseñanzas grandes fue Jesús sobre la oración y el ayuno a nosotros como iglesia. Ahora, otra pregunta que puede surgir sobre esto del ayuno. Manda a los 70, comienzan a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y con el poder de Cristo a expulsar demonios. Pero bien de vuelta, ¿se sabe qué? Hay demonios que se nos retienen. Jesús le dijo: no, lo que pasa es que ese género no sale así, es con mucho oración y ayuno. Entonces uno podría decir, pues aquí hay un contraste distinto. No, lo que Jesús está diciendo es, hermano, escuche, si el ayuno básicamente es nosotros ir en humildad delante del Señor, buscar el favor, dice en arrepentimiento y confesión de pecado, quiere decir que cada vez que usted va al Señor, cada vez usted va siendo más limpiado, más limpio, más santificado, por tanto un instrumento más limpio, más útil en las manos de Dios. Cuando cada vez, hermano, que confesamos nuestros pecados,
Eso es limpieza, es una catarsis que hacemos cada día cuando pedimos perdón. Por tanto, un instrumento más limpio va a ser más útil en las manos del Señor. Por tanto, por eso dice, cuando yo me vaya y venga el ayudador, el asistente, el paracletos, el Espíritu Santo, Él los convencerá de juicio y de pecado. Hermano, ayer discutíamos en la actividad con nuestro hermano Mark Jr. que nosotros, los hijos de Dios, no pecamos, pero no disfrutamos del pecado. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence que ese pecado, lo que estamos haciendo, trae juicio. Y nos arrepentimos. Hermano, demos gracias a Dios, Dios Espíritu Santo, porque muere en nosotros y nos redarguye, nos guía, hermano. Y tenemos que estar, hermano, en comunión, en humildad, en ayuno y oración, para ser santificados, para ser instrumentos útiles, no para deslumbrar al mundo, no para deslumbrar a la iglesia, sino para gloria y honra a quien le servimos, que a nuestro Señor Jesucristo. Cuando actuamos, hermano, muchos hombres actúan egoístamente. Son usados por Dios, porque Dios honra su palabra. Pero en la carta Filipenses, dicen esta carta de los Filipenses, ¿sabes qué? Ahora, Pablo, como tú estás preso, se han levantado muchos pavos reales a predicar el Evangelio. Pablo que le dijo, no, ¿sabes qué? Al menos están predicando la palabra de Dios. Unos por amor, otros por contención, porque me tienen envidia. Dios va a honrar su palabra, pero si no se arrepienten, lo de ellos viene. Lo de Dios viene. Por tanto, hermano, cuando predicamos y enseñamos la palabra, es buscar, glorificar, edificar la iglesia y honrar a nuestro Señor. Ahora, la segunda parte, versículos 8 al 14, capítulo 7, habla de la desobediencia, que fue lo que trajo la desobediencia. ¿Por qué? Versículo 11, porque este pueblo volvió la espalda y taparon sus oídos para no oír lo que los profetas estaban anunciando. Si no se arrepienten, viene un castigo, viene un exilio. Sobre todo, hermano, ¿quién enfatizó mucho esto? El profeta Jeremías. No le hicieron caso. Inclusive el rey buscó falsos profetas para que dijera lo contrario, que no venía ningún exilio, al contrario, venía prosperidad y bendición para el pueblo de Israel. Hermano, escuchemos a los hombres serios de Dios, a los hombres que trazan bien la palabra de Dios. Yo les aconsejo, hermano, realmente lo digo con toda sinceridad, las emisoras cristianas, lamentablemente, un desastre. Cuidado con lo que escuchamos, un desastre. Versículo 12 dice, y pusieron su corazón como diamante, no solamente que dieron la espalda, que no quisieron oír, que taparon su oído, sino que pusieron su corazón endurecido. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que si yo le hablo a usted y usted voltea el rostro de mí, no presta atención, y aún así se tapa los oídos, pero aún así me da la espalda, y más aún endurece su corazón, hermano, eso es algo tremendo, contra Jehová Dios. Muchas veces nosotros hacemos esto con nuestro Señor. Hacemos esto con nuestro Señor. Pero hermano, id delante del Señor a pedir su favor. Dice, porque no escucharon la ley de Jehová por medio de los profetas. Dios continúa hablando hoy. Sí, lo que está escrito. Promulgado, anunciado a través de sus hombres, que Él ha escogido para pronunciar cada domingo aquí en una exposición bíblica. Es Dios hablando a través del pastor Azael González. Y a veces, hermanos, hacemos así. Recuerdo una vez el pastor González dijo que muchas personas entran por aquí y le sale por acá. No, hermanos, debe entrar por aquí, nuestra mente y nuestro corazón, y ponerlo por obra en práctica, la palabra de Dios. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová vino sobre su pueblo. Vemos no solamente que hubo desobediencia, sino que hubo idolatría. Los moabitas adoraban al rey Quemos. Israel adoraban al rey Betel. Sacrificaban sobre lugares altos, algo que Jehová Dios no acepta. Promesas y restauración y respuesta sobre el ayuno, capítulo 8. Discutimos 7 promesas en este capítulo número 8. La primera promesa, Dios es celoso en su determinación de restaurar a Sion, versículo 2. Versículo 3, segunda promesa, el Señor está por retornar a Sion después de 70 años. Versículos 4 y 5, tercera promesa, Jerusalén volverá a ser escena de serena ancianidad y gozosa niñez. Versículo 6, nada es demasiado difícil para el Señor, aunque pareciera increíble, imposible para el pueblo del Señor. Jehová dice, ¿sabe qué? Para ustedes quizás sea difícil, pero para mí nada es imposible. Número 5, quinta promesa, Dios recogerá nuevamente a su pueblo en la tierra santa. A todo ese pueblo esparcido, hermano, lo recogerá para el milenio, para que disfruten de otras bendiciones que Él ha prometido, versículos 7 y 8.
Sexta promesa, con la terminación del templo terminará la época de ansiedad. Había una ansiedad del pueblo. Hermano, ¿por qué estos 50,000 retornan a Jerusalén? Porque querían la comunión con su Dios, querían volver a la comunión con Jehová Dios. Séptima promesa y última, versículos 14 y 17. Dios hará bien a Jerusalén si ella practica justicia y misericordia. Hay un condicionante aquí, hermano. No solamente usted venir a los pies de Cristo, es obedecer su palabra también. Es obedecer su palabra, es lo que llama santificación progresiva. La salvación, hermano, cuando usted viene a los pies de Cristo y es limpiado por la sangre de Cristo, los méritos de Cristo son aplicados a usted, usted nunca perderá la salvación. Ahora, de ahí en adelante es lo que se llama santificación progresiva. Ahí depende de usted y de Dios. La salvación, Salmo 3:8, es de Jehová. La salvación, Jonás 2:9, es de Jehová. La santificación, responsabilidad divina, responsabilidad humana. Si usted no se somete a su Dios, no crecerá en la santificación progresiva. ¿Cómo crecemos? Orando, estudiando la palabra, asistiendo a nuestros cultos, buscando seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Otra Juan Julio, tengo un problema para la computadora. Aquí. Otro versículo que vamos a estar estudiando es Zacarías 8:2. Una de las promesas era, dice, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. O sea, celé a Sión con gran celo. Recordemos que esto es una personificación, está hablando de Sión como ciudad, pero está hablando más bien de las personas, de mis hijos. Los celé. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque había castigo que era correcto, era justo el juicio, aún así él seguía amando a su pueblo. Ahora dice, con gran ira la celé. Recordemos, discutimos en una de las clases que estos 4 cuernos que se levantan, estos 4 imperios que doblegaron, infligieron mucho al pueblo de Dios, recordemos, eran instrumentos de Jehová Dios, pero Jehová Dios dice, pero se les fue la mano, castigando a mi pueblo. Por tanto, ese celo también se llenó de ira contra los enemigos del pueblo de Dios. Yo dije aquí en una de las clases, hermano, y lo digo nuevamente, y Jesús lo dijo al apóstol Pablo, y ¿sabes qué? Como tú dices que no me sigues a mí, pero sigue a mis hijos, a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí. El que toca a uno de estos me toca a mí. El que toca a uno de nosotros, de los hijos de Dios, hermano, no se está metiendo con, se está metiendo con. Pidamos a Dios que tenga misericordia de esa persona, porque Él nos cela con un celo con grande ira a nuestros enemigos. Versículo 3 dice, yo he restaurado a Sión. Lo habla en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Hermanos, recordemos, las promesas de nuestro Señor, délas por cumplidas, por hechas, de que ya usted está viviendo en eso. Porque en el Señor es sí y amén, hermanos. Son palabras que, tremendo, hermano, aún en el hebreo usted busca y está en tiempo pasado. Yo restauré, si todavía no se había terminado el templo, todavía estaba en reconstrucción la ciudad, todavía se estaba volviendo esta comunión con Él. Dice, yo restauré, lo estaba dando ya por hecho. O sea, usted tiene la seguridad, hermano. Nuestra seguridad como iglesia, usted lea Juan 14. Nuestra bendita esperanza es la venida, no la venida, el rapto de la iglesia. Es nuestra bendita esperanza. Dice Juan 14, dice, y vendré y os tomaré a mí mismo. Delo por hecho, hermano. Sueñe con ese día. Discutíamos ayer con nuestro hermano Julio y nuestro hermano Mar Junior. Nosotros debemos anhelar que sea esta misma noche. Que Cristo venga por su iglesia. Queremos irnos de todo este sistema, hermano. Queremos estar, no por las grandes cosas que nos esperan allí, sino que vamos a estar delante de nuestro Señor. Soñar con ese día, hermano, y anhelar y pedirle que nos ayude a vivir en santidad. Para, hermano, cuando estemos, yo siempre digo esto, al menos yo cuando esté delante de mi Señor, no espero bajar mi rostro, caer de rodillas, pero mirando los ojos a mi Señor. Porque el apóstol Juan dice, no sea que cuando estemos delante de Él, hermano, está hablando del tribunal de Cristo, la iglesia, no sea que nos alejemos avergonzados. Al menos yo, y oro por mis hermanos en Cristo, que tengamos entrada amplia al reino de Dios. Entrada amplia. Dice, y será monte de santidad, porque allí estará la misma presencia del Señor. Zacarías 8:8.
y los traeré, otra promesa, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, localizado el lugar señalado, no otra ciudad, sino Jerusalén. A una promesa que los volverá, todos estos judíos que están dispersos por todo el mundo, serán reunidos allí nuevamente por su Señor. Ahora vamos a ver la restauración. Dice, así ha dicho Jehová, esfuércense vuestras manos. Hermanos, vamos a terminar con este versículo. Esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová, de los ejércitos, para edificar el templo. Hermano, escuche. Son promesas de Dios. Las puede dar por hecho. Pero dice, esfuércense. Hay responsabilidad humana. Esfuércense. ¿Para qué? Para alcanzar, poder tomar lo que Él nos está regalando. La salvación, hermano, es gratis y es de Jehová. Pero yo tengo que esforzarme cuando soy salvo para vivir una vida en santidad, honrarle y glorificarle a Él. Dice el versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, os salvaré y seréis bendición. Escuche, no temáis, o sea, descansen en mi palabra, descansen en mi promesa. Más, hermano, esto es una conjunción adversativa. Más, o sea, no temáis, yo lo he prometido, lo voy a cumplir. Esto es como, pero esfuércense en vuestras manos. Esfuércense en vuestras manos. Hermano, tenemos seguridad de salvación, pero una vez estamos en Cristo, debemos esforzarnos. ¿Por qué? Por vivir a Cristo. Que nuestras vidas den testimonio que Cristo muere en nosotros, que hemos sido justificados, que éramos impíos, camino al infierno, y ahora estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, de eso se trata la vida cristiana. Vivir en santidad, viviendo a Cristo, no por imitación, sino por comunión con Cristo. Segunda de Pedro 1, 3, 8. Escuche. Del 3 al 4 es la obra de Dios. La obra de Dios, escuche, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. O sea, todas esas cosas son dadas por Dios. Por su divino poder, mediante el conocimiento en aquel que nos llamó, de parte de Dios, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado dádiva, regalo. No tengo que comprarlo, no es por obra, es dado, hablando de la salvación. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es la parte de Dios, la parte suya y la parte mía, dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Vosotros también, ¿también qué? O sea, Jehová hizo esta parte, ahora ustedes también tienen que hacer esto, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. ¿Quién lo añade? Nosotros. Añadid nosotros a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Explicación. ¿Por qué? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay parte, hay responsabilidad del ser humano. Creemos que la salvación es de Dios, pero no creemos en una salvación coercitiva. O sea, impuesta, no somos robots, hermano, tenemos libre voluntad. Es someternos a Cristo para vivir conforme a Cristo. Y, hermano, todas estas cosas que tenemos que añadir, solamente la podemos añadir en el poder del Santo Espíritu de Dios. Siendo asistidos, ayudados, pero tiene una disposición, predisposición del ser humano. ¿Alguna pregunta, duda sobre esta sección, hermano? No, que está linda. Sí, hermano, porque tenemos seguridad de salvación, la salvación es de Jehová,
pero tenemos responsabilidad. Jehová Dios le dice al pueblo de Israel, todo esto será cumplido porque mi palabra va a ser así. Pero hay condicionantes. Usted tiene que esforzarse, buscar vivir una vida en santidad, en comunión conmigo, para poder recibir todas estas bendiciones, hermano. La palabra se va a cumplir. Y queremos, hermano, ser partícipes de esa bendición. Buscar la voluntad del Señor. Así que, hermano, ponemos de pie para orar y el próximo domingo comenzamos con la tercera sesión, capítulo 9 al 14. Vamos a estar haciendo un estudio introductorio. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que hemos pasado, Padre, estudiando, escudriñando tu palabra. Gracias por este tiempo que nos hemos reunido, Padre, como congregación tuya, Padre Santo, hijos tuyos todos, hermanos en Cristo, Padre. Gracias por habernos lavado con tu sangre. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna, Padre Santo. Te pedimos que nos ayude a caminar en santidad, Padre Santo. Que siempre estemos, Padre, en dependencia tuya, de tu Espíritu Santo y tu palabra que ilumina nuestras vidas, Padre, y purifica nuestras vidas, Padre Santo y Padre de la gloria. Te damos gracias, Padre. Bendice a cada hombre, a cada joven, a cada mujer, a cada niño de esta congregación. Pero también, Padre, de todas las congregaciones que en esta hora, en este día, están reunidas riendo culto a ti también, Padre Santo, porque son parte de la única iglesia de Cristo por la que tú vienes pronto. Bendice a nuestro pastor Asael González, Padre Santo. Sigue usándolo poderosamente. Bendícelo, Padre, grandemente. Úngelo, Padre Santo. Inteligencia santa, sabiduría de lo alto, Padre Santo, para que él pueda seguir trazando bien tu palabra de verdad, Padre. Nosotros como iglesia, Padre Santo, que siempre esté en nuestras oraciones, Padre Santo, para que sea usado poderosamente y ser edificado en tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a amarnos cada día más y más como iglesia. Y ayúdanos a añorar, a estar ansiosos por tu venida, Padre Santo, que tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias, Padre. Si en algo te hemos faltado, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.